Muy buenas noches, les doy la bienvenida en nombre de Juan Carlos y de un servidor y también pidiéndoles disculpas porque por cuestiones de trabajos que no hemos podido coincidir, pues no hemos hecho un en vivo en el canal. Eso de que ya están llegando los ordinarios y aplicar extraordinarios es un poquito satisfactorio, pero también muy desgastante. Es por eso que con el afán de no tenerlos tan abandonados a las 7 personas que nos hacen el favor de escucharnos, decidí experimentar un poquito con esto de los videos, que es muy complicado para alguien de mi edad. Pero bueno, ¿qué tema vamos a abordar la noche de hoy? Pues fue sobre el famosísimo baile de los 41 maricones, con todo respeto dicho, durante los últimos años del Porfiriato, ahí de 1901. ¿De dónde me surge este interés o esta curiosidad de saber qué fue este baile? Bueno, muy sencillo. Yo estuve estudiando entre escuelas de gobierno y escuelas de monjas, así que sí, parte de mi educación de barrio callejera, pues sí me faltó. Y algo muy curioso que cuando regresé a Guadalajara era en la secundaria, que era federal, ver que mis compañeros cada vez que al que tenía el número 41 en la lista gritaran Safo y se reían. Muy estúpidamente yo los imitaba, pero cuando quise saber la razón, unos no sabían, estaban igual que yo, y los que sabían nada más me decían, ah, ¿sabes qué es el número de los Jotos? Pero no me sabían decir la razón por qué este número significaba eso, solamente me decían, ah, mis papás, mis tíos, mis abuelos me han dicho, y yo lo repito. Es por eso que ya se me olvidó en toda la preparatoria, sí tenía el conocimiento, pero no era como que ya yo dijera Safo o cuestiones así. Hasta quinto semestre mi maestro de Historia de México, al hablar de Porfiriato, abordó esta anécdota y ya supe qué había pasado. Yo como maestro con mis alumnos sigo sacando esta anécdota porque también ya las generaciones nuevas no ni siquiera saben qué significa este número, aunque lo ven mucho en equipos de fútbol de gente ya más veterana. Es por esa razón que esta noche vamos a abordar esta trágica y cómica a la vez situación en el Porfiriato. ¿Cómo abordar este tema? Que es complicado por varias cuestiones. No aparecen los libros de historia oficial, no he visto obras escritas con respecto al tema, no es como que yo me meta a la biblioteca y vea algún trabajo ya ni siquiera sobre la fiesta de los 41, sino sobre homosexualidad durante el porfiriato. Incluso teniendo todo el poder del Internet, no hemos aprendido, me incluyo en esto, a utilizarlo al 100%. Si bien sabemos que no debemos irnos por la primera fuente de información que nos aparezca, no es como que algo muy usual que te aparece ahí, ni siquiera en las imágenes son muy ricas, nada más está un grabado que vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué tuve que hacer? Pues seguir los rumores. En el mismo internet hay videos en YouTube, hay páginas, hay blogs dedicadas a este tema. Y si bien cada uno tiene su versión, todos inician en el mismo punto. Una madrugada del 18 de noviembre de 1901. ¿Qué es lo que todos nos dicen? Pues que hombres, en su mayoría de la clase alta del Porfiriato, tuvieron una fiesta en la calle de La Paz, en la casa número 4 de la colonia tabacalera de la Ciudad de México. Obviamente, esta calle ya no se llama así. Alrededor de las 3 de la mañana va a llegar la policía porque se va a rumorar que les llamó la atención el número de carruajes finos que había y pues van a irrumpir la fiesta, van a tratar de pararla y van a haber 21 parejas bailando, es decir, un total de 42 personas. Su sorpresa va a ser mayúscula porque cuando se acercan para separar a las parejas van a ver que hay hombres en frac, en traje, pero sus acompañantes femeninas no son otra cosa más que hombres con mostacho, con colorete, pero enfundados en sendos vestidos. Ellos como buenos machos se van a sentir ofendidos y van a arrestar a todos los participantes en esta fiesta. Pero, si les estoy diciendo que eran 42,
¿Por qué el título dice los 41 y por qué me eché una perorata sobre los 41? Bueno, el rumor es que uno de estos personajes va a comprar su libertad y va a escapar por una de las azoteas. Después vamos a hablar de de este individuo. Pero, pues a partir de esta fiesta y que se filtraron los rumores, porque en realidad nunca se supieron la mayoría de nombres que estuvieron involucrados, pues va a ser una etapa en donde la homosexualidad va a pasar de ser algo como un secreto a voces a empezarse a discutir desde las altas esferas hasta en los barrios más pobres, porque van a ser motivo de burlas, de risas, de una cuestión ya de la homofobia en México. Y esto es lo interesante de este capítulo. ¿Cómo lo podemos decir? Porque en realidad ya abarcamos casi todo lo que teníamos que decir. ¿Cómo lo vamos a manejar o cómo lo voy a manejar? Bueno, pues en primer lugar citando mi fuente, encontré un artículo muy bueno titulado Crónica de un baile clandestino de Milada Bazán y que es un estudio sobre homosexualidad en Porfiriato y en algunas otras épocas de nuestro país. Y lo primero que nos dice ella es que los periódicos La Tribuna y El Universal fueron los primeros diarios en dar la noticia sobre lo que pasó en esta fiesta. Y empieza a darnos una serie de citas y hay palabras que yo me quedé como changos, yo no hablo este idioma, es otro tipo de jerga mexicana, porque los diarios se refieren mucho a que pues todo esto es culpa o se deriva de los lagartijos. Y yo, ¿qué? O sea, y de los pollos. Y ese dije, bueno, me puede sonar, o sea, pollo se referirá a jóvenes o qué será esto. Y ya leyendo los artículos de Bazán, nos refiere que los lagartijos o los pollos pues van a ser los modernos hijos de papi, jóvenes sin oficio ni beneficio que nada más derrochaban las fortunas que sus padres acaudalados habían hecho y se la pasaban gastándolas de fiesta en fiesta. De hecho dice que aparte de los pollos y lagartijos había jóvenes de la calle de Plateros y San Francisco en la Ciudad de México. Yo también me quedé como, ¿qué querrá decir? Ya después explica que estas calles eran famosas porque varios jóvenes de buen ver, pues les gustaba estar ahí en bola y no faltaba alguna señora rica o algún rico que pasara por ellos y los invitara a una fiesta. O sea que lo gorrón nunca lo hemos dejado pasar. Pero lo más famoso de esta cuestión va a ser una gaceta llamada la Gaceta Callejera. ¿Qué es lo que tiene de importante? Que en esta gaceta es donde aparece el grabado que estamos viendo nosotros ahorita, que va a ser de José Guadalupe Posadas, que él va a ser pues un grabador de pueblo. O sea, él va a estar con el vulgo y va a presentar en su imaginación, le va a presentar al resto de la capital lo que él según imaginó que sucedió con estas personas. Eh, ¿De dónde se hace todo esto? Eh, Bazán nos dice que este tipo de fiestas serán populares, muy populares, que de hecho había un hombre llamado Antonio Dalí, que él presumía que era hijo de un caballerango de Maximiliano de Habsburgo, pero era transexuado este tal Toño y se hacía llamar Toña la Mamonera, eh, que era muy dado que en este tipo de fiestas se rifara un joven. eh, y pues en este caso de esta fiesta va a ser un tal Bigote Rizados, el que se va a rifar. O sea, como que al más guapo lo rifaban pues, para pasar una noche ahí de pasión. Para no hacer el cuento largo, pues obviamente eh, la policía va a llegar. No se sabe en realidad si fue solamente el hecho de que hayan visto los carruajes, que yo creo que no tiene nada de importante. Yo no me imagino a a la policía, por ejemplo, ya actualmente si ve un montón de Lamborghinis, pues si no están jugando a rancones, yo creo que no necesariamente van a llegar y, estos compas están haciendo algo malo. Lo más lógico de pensar es que algún vecino ha de haber visto a estas parejas, se ha de haber percatado y dio el pitazo a la policía y ellos van a llegar irrumpiendo.
De hecho, las crónicas de los gendarmes entrevistados van a decir lo siguiente: tocamos a la puerta y nos va a abrir una señorita, pero ya a la hora de verla bien, va a ser un depravado con bigote, colorete, y uno de ellos va a afirmar: fue tanta mi desagrado y mi sorpresa que sentí ganas de agarrarlo a cachetadas. Así de sencillo. Y como ya les dije, eran 42 personas, pero solamente van a remitir hacia la policía 41 de estos personajes. Aquí también hay discrepancias. Unas crónicas van a decir, como la de El Universal, aparte de los diarios, a los días siguientes va a decir que va a ser una llaga asquerosa en la sociedad de la capital, pero van a entrevistar a Miguel Palacio, que era comisario, y va a decir que los había remitido al cuartel del batallón 24, donde se les rapó y vistió con las prendas de los reclutas. Otras versiones nos van a decir que no, que se los llevó al Palacio Negro de Lecumberri, que era la cárcel más moderna de la nación en esta época, y que sí se les trató mal, pero como en todos los casos siempre, mi querido México, a la gente con dinero se le va a dejar ir. Obviamente después de una generosa multa por debajo del agua, los jóvenes ricos iban a lograr salir discretamente, pero va a haber 12 que no van a tener tanta suerte. Los rumores de todos estos diarios van a decir dos cosas. Unos se van a inclinar que no les hicieron nada en un primer momento, otros van a decir que no, que sí recibieron un castigo por estas faltas a la moral. Y ojo con esta palabrita que después la voy a guardar. Como castigo, los diarios aseguraban que se les había obligado a barrer las calles cercanas a la prisión de Lecumberri vestidos de mujeres. No hay fotografías, en realidad nadie los vio, pero todos los reporteros amarillistas aseguraban que sí, que estaban vestidos con falda y enaguas y que se tapaban con rebozos la cara por si algún conocido lo lograba ver. Pero esto es lo más ligero que se les hizo a estas 12 personas, según los rumores. Después de esto, al no poder pagar su libertad, se les va a obligar, se les va a llevar en tren hasta el puerto de Progreso en Yucatán. Y ahí es donde empieza ya el martirio de estas personas. Primero porque los diarios les van a dar un seguimiento excesivo. Van a ser muy manchados con ellos. Simplemente la Gaceta Callejera vuelve a atacar. Ahora va a ser Vanegas Arroyo quien de este grabado que ya vimos de Posadas va a hacer un corrido titulado Aquí están los maricones muy chulos y coquetones. Y como decía este corrido: hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos, disfrazados la mitad de simpáticas muchachas, bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos, vestidos de raso y seda, al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. O sea, se ensañaron con ellos. O sea, por más que el Universal se aferró a decir que eran falsas las versiones de que varios muchachos de familias acomodadas de la capital estaban involucrados y que solamente eran parásitos de la sociedad y vagabundos los que estaban ahí miscuidos, pues obviamente no convencieron a nadie. Y se va a empezar a hacer un toma y daca de nombres. Se van a empezar a apostar jóvenes que llegaban borrachos, que tenían esa fama, van a empezar a apostar y van a empezar a murmurar que posiblemente ellos tenían algo que ver con estas 41 jotos. Pero, por ejemplo, el diario El País va a asegurar el nombre de 3 de ellos. Y los nombres que da es Jesús Solórzano, Jacinto Luna y Carlos Osaya. Obviamente van a empezar a surgir más nombres y el diario El País se va a tener que andar entre que retractando y disculpando porque va a haber una supuesta, entre comillas,
confusión de homónimos. Supongamos que el diario del País dijera, se rumora que Víctor Medina estaba en la fiesta de los maricones y pues qué desgracia para su familia. ¿Qué hacía yo? Pues sí le escribía una carta muy molesto diciendo, ¿sabes qué? Es un caso de identidad, yo sí soy Víctor Medina, pero soy, no lo sé, soy empresario y quiero una reclamación. O había casos de familiares que, ¿sabes qué? El señor Juanito Pérez, eh, quiero hacer constar que es mi tío, que es una persona muy respetable, que es un caso de homónimo, que él no se prestaría para estas cosas. Y fueron bastante los casos que se van a dar con esta cuestión. En el trayecto de que hicieron hasta Yucatán, los periódicos los hostigaron. O sea, en realidad nunca supieron quiénes eran, pero llegaron a ensañarse tanto que, por ejemplo, cuando se supo que la intención de mandar a estas personas a Yucatán era para suplir las bajas del ejército por la guerra de castas que había en Yucatán, pues los diarios explotaron. O sea, por ejemplo, esta nota de El hijo del aguizote del 24 de noviembre de 1901 decía: el ejército no puede recibir en sus filas a individuos que han abdicado de su sexo. La nación no debe honrar con el chaco ni a quienes se han degradado con los usos del colorete y los vestidos de las prostitutas, ni a los que les sirvieron de pareja. O sea, todos los diarios, fueran liberales, fueran partidarios del régimen, se unieron para decir que la homosexualidad era algo terriblemente malo. Sufrieron acoso constante por parte de los otros presos. Supuestamente varios periodistas aseguraron que pues obviamente no eran los únicos que iban castigados hacia Yucatán, pero diario que pasaban listas, sobre todo a la hora de irse en el tren, los varios presos sí gritaban, presente, pero yo soy machito, yo no estuve en esa fiesta. Y obviamente ellos estaban como apestados y se metieron, recibían golpizas según los diarios de la época. Otro periódico llamado El Popular fue capaz, era un periódico que usaba mucha sátira, de hacerles un diario apócrifo. Y según ellos iban relatando como un supuesto periodista iba en el tren y va narrando las vejaciones que sufrían. O sea, en una manera lírica sátira, y empieza a decir que, por ejemplo, diálogos entre ellos de que sus pompitas ya están cansadas, que van en enaguas, que los otros presos quieren abusar sexualmente. Si era algo, pues en esta época donde todo es políticamente correcto, no se hubiera aceptado, pero hasta para mí fue un poquito cargado la cuestión que se les hizo. ¿Por qué tanto encono con ellos? Bueno, desde 1869 la palabra homosexual se empezó a usar en México según Bassant, y se le consideraba la homosexualidad como una enfermedad de origen congénito, pero pues no era bien vista. Y con esta cuestión empezaron a surgir, no es que no existieran, pero se empezaron a poner de moda dos palabras para referirse a estos homosexuales que participaron en la fiesta y ya cualquier otro homosexual, que fue en primer lugar la palabra mayate, que eso sí yo la ubicaba muy bien, pero pues ¿qué nos dice la RAE? Pues obviamente es el insecto, pero va a ser una persona que es bestial, sexual o lasciva, y según ellos hasta dicen que viene del náhuatl. Pero había otro término, porque también los periódicos empezaron a decir esta punta de mayates y yo, ok, todo bien. Pero empezaban a atacar también a sus caballos. Y yo también me quedé de, ¿qué? Pero pues bueno, ya hilando, no es tan difícil hacer esta conexión. Mayate es el que monta, caballo por ende es el que es montado. Estas personas ya en Yucatán pareciera ser, porque pues obviamente no hay corroboración, pero los periódicos comentan que no se les dejó siempre entrar al ejército, así que se dedicaron a hacer trabajos de cuestiones públicas, infraestructura, y pues obviamente no regresaron a la Ciudad de México. De hecho, Bazán menciona por ahí un estudio en Mérida, donde alguien trató de recrear el árbol genealógico y sacar algunas familias de ahí,
supuestamente descendientes de estos 12 personajes que fueron enviados a Progreso. Pero, pues si no había nombres más que tres, ¿por qué se hizo tanta fama o por qué siguió siendo leyenda este baile, esta fiesta de 41 personas? En teoría, pues sí estaba la carrilla, pero pues no debió de haber trascendido de ahí. Y ahí va el meollo del asunto. Nos tenemos que referir a la persona número 42. Se especuló mucho sobre quién era esta persona y todo el mundo estaba convencido de que el nombre del hombre número 42 era Ignacio de la Torre y Mier. ¿Quién era Ignacio de la Torre y Mier? Era uno de los hacendados y empresarios más ricos de todo México. De hecho, su hacienda azucarera era la más grande, tenía alrededor de ciento y tantas hectáreas donde él trabajaba. Pero el pecado de Ignacio de la Torre es el siguiente. Él estaba casado con nada más que la hija mayor de Porfirio Díaz, el presidente, de nombre Amada. Y obviamente ahí viene ya la razón del saber el por qué este sí pudo escapar y los otros tuvieron que comprar su libertad. Retrocediendo un poquito al inicio del video dije, los rumores dicen que esta persona compró su libertad y se salió yendo por la azotea. Las malas lenguas van a decir que no, que en realidad quien mandó callar, tratar de callar todo porque en realidad no pudo, fue don Porfirio Díaz. La representación que más se me viene a la cabeza ahorita es una que obviamente es obra de la imaginación, pero que me pareció muy buena, me gusta mucho, que fue en la telenovela del vuelo del águila de Ernesto Alonso, donde se ve que Manuel Romero Rubio le informa a Díaz de esta situación y le dice, ¿sabe qué señor? Son 42 y el nombre de Nacho está ahí. ¿Qué dice el presidente? No, don Manuel, son 41. No, señor, son 42, yo los conté. 41 y tacha el nombre de Ignacio de la Torre. Eh, pues obviamente a pesar del poder del presidente, a pesar de que no salió nada en la prensa, pues no pudo acallar los rumores del vulgo. Y esta fiesta va a perseguir hasta el final de sus días a Ignacio de la Torre y pues obviamente a la familia presidencial que tenía que ser intachable. Va a ser una carga muy fuerte que va a sufrir sobre todo eh, pues la hija de Porfirio Díaz. Y aquí también volvemos a entrar en chismes y volvemos a entrar en rumores. Muchos biógrafos aseguran que Amada nunca supo de la fiesta porque su papá la sobreprotegía, no por nada se llamaba Amada y está constatado que sí era la hija que más quería. Una anécdota que no tiene nada que ver, pero para que se vea cuánto quería Porfirio Díaz a su hija, dice que una vez que estaba visitando a Amada, llegó Ignacio de la Torre en estado de ebriedad, perdón, y que discutieron e Ignacio le pegó a Amada. Y pues dicen que don Porfirio sí le puso sus buenas cachetadas guajoloteras y le advirtió que la próxima vez que le levantara la mano a su hija lo iba a pagar muy caro. Eh, no se sabe, en teoría, si Amada se enteró de lo que había pasado. Yo me imagino que sí. Obviamente los rumores le tuvieron que haber llegado por amistades, pero no hay un documento que lo avale, eh, salvo canales en YouTube, como uno que encontré que es Historias LGBT, y que ellos aseguraban que en el diario de Marat sí está consignado que ella supo que es lo que había pasado con Ignacio de la boca del propio Porfirio Díaz y me di a la tarea de ver qué se encontraba. Los documentos que encontré en internet marcan la siguiente entrada de su diario, que dice lo siguiente. Un día mi padre me mandó a llamar al despacho. Me quería informar que Nacho había sido capturado por la policía en una fiesta donde todos eran hombres, pero muchos estaban vestidos de mujeres. Ignacio, me dijo mi padre, fue dejado en libertad para evitar un escándalo social, pero quise prevenirte porque tienes derecho a saber del comportamiento de la persona con quien vives.
obviamente a partir de esto Ignacio de la Torre fue intimidado por el presidente, me imagino. No lo sabemos con certeza, no hay documentación de esto, pero pues de que fue vigilado por la policía secreta de Díaz para que ya no incurriera en actos de este tipo, claro que lo fue. Eh, Siguió prosperando como hacendado, incluso quiso ser gobernador del estado de Morelos, pero pues, lo que denota que Porfirio Díaz estaba enojado con él todavía es que no le dio su apoyo y por ende no va a triunfar en las elecciones, se tiene que retirar. Ya le había pasado algo similar en el Estado de México. No voy a entrar en la cuestión de su homosexualidad que está comprobada ni sus supuestos amoríos con Emiliano Zapata, eso ya será tema de otra conversación con Juan Carlos o en otro video, pero sí, pues fue una víctima de su época. Eh, yo no veo malo la cuestión homosexual, eh, pero si de por sí el día de hoy es difícil todavía que ya haya apertura y cómo se les ataca a los homosexuales, pues me imagino y estoy seguro que en esa época debe haber sido algo cercano, realmente un pecado que pues prácticamente pensaba la mayoría que se tenía que pagar con la vida. Eh, Mitos hay muchísimos alrededor de esto, aparte del de Ignacio. El machismo y la homosexualidad se van a recrudecer. Eh, Muchas páginas aseguran que incluso el apodo, la palabra joto viene de esta cuestión del baile, porque al momento de llevárselos a Lecumberri, a estas 12 personas que habían participado, pues los van a encerrar en la celda J. Entonces, a partir de ese momento se van a empezar a referir a ellos como los jotos, los jotitos, y es lo que vemos en la prensa. Aclaro que desconozco si en la prensa del México decimonónico, antes de la fiesta, ya se usaba este apodo, que podría ser posible, pero una de las versiones jiribillescas es esta. Ellos estaban en la celda J, es por eso que a partir de este momento ya cualquier homosexual o a cualquier afeminado o incluso como ofensa te vamos a llamar Joto. ¿Qué otras cuestiones hay? Me regreso y yo les dije que al principio cuando yo o mis compañeros escuchábamos el número 41 que le tocaba a un compañero de nombre Osvaldo, pues todos gritábamos Safo. E incluso hasta en esto hay una controversia. Varios videos que consulté aseguraban que era una ironía, que cuando uno dijera 41 para librarse de ser eso de homosexual gritaras Safo. Y si decían, es cuestión de que es una tarea desagradable y tú te quieres librar y por eso gritas Safo. Y luego empezaban, lo irónico es que Safo, con S, pues era una reina de la isla de Lesbos, que de ahí viene la palabra lesbiana, y que era poeta y que sí, ya me puse a investigar y tiene muy buenos poemas, son muy bonitos. Ahora viene mi controversia hablando medianamente el español. Me quiero imaginar que ese Safo tiene que ser con Z, del verbo zafar, liberarse. Pero hasta en esto hay polémica. ¿Cuál es la importancia, aparte de ser una anécdota de tragicomedia en la historia mexicana? Pues, como bien lo decía Carlos Monsiváis, a partir de este momento el homosexual empezó a aparecer, claro que se le agredía, se le sigue agrediendo, pero ya empezó a ser mencionado cada vez más en la historia. De hecho, en la marcha, ya en las marchas, necesito investigar un poquito más, pero se les puso hasta una placa y personas intelectuales todavía los conmemoran como, pues, la palabra, no tengo ahorita la palabra precisa, pero sí podría ser como mártires de esta liberación sexual. Y pues bueno, les prometí que el video iba a ser cortito, creo que me excedí un poquito, pero espero que les guste. Espero ya también que pronto Juan Carlos y yo podamos ya coincidir en horarios y hacer pronto un en vivo. Pero por mi parte, por la noche, madrugada de hoy sería todo y les deseo buenas noches.